Hola a todos y feliz año nuevo. Y con el nuevo año vamos a empezar otra serie de vídeos de nuestras amigas tagetianas y barunianas, analizando ciertas cosas. En este caso vamos a hablar en este nuevo vídeo de los vehículos eléctricos, de los que habla Aneka y Svaru también, y vamos a hacer nuestra interpretación, ¿de acuerdo? Como siempre, y antes de empezar, vamos a hacer aclaraciones y agradecimientos específicos, los de todas las veces. Ya sé que eso es un poco pesado, pero quiero que quede bien claro que no me apropio de ningún conocimiento, simplemente expongo mis ideas, ¿no? Este canal, como os digo siempre, no ha sido creado para modificar el sentido o contexto de los mensajes de nuestras amigas tagetianas y baronianas. Este canal tiene solo la intención de enriquecer el entendimiento de algunos conceptos que, desde mi punto de vista, pues no están claros o son confusos. En la interpretación y análisis de los conceptos mostrados en estos vídeos es exclusivamente mío y podría diferir, por supuesto, de las interpretaciones o análisis de otras personas. Los conceptos básicos extraterrestres que vamos a analizar o interpretar han sido extraídos de algunos de los vídeos de Gosia o Robert, de sus diferentes canales. Este canal, por supuesto, apoya 100% el contenido y mensaje que comparten Gosia, Robert, Cristina y Estela en su momento, ¿de acuerdo? Por lo cual les doy las gracias por esa inmensa labor que están realizando y por todo el conocimiento que están compartiendo. También quiero agradecer a nuestras amigas tagetianas y barunianas toda su labor y el hecho de que estén ahí transmitiendo todo su conocimiento. Y así que muchas gracias, Svaru, muchas gracias, Aneka, Atena, Minerva y Yaski. Bueno, desde el punto de vista terrestre, vamos a ver lo que son los vehículos eléctricos. Aquí lo he dividido en dos puntos simplemente. Como hago en otros vídeos, yo no quiero hacer una tesis de los temas a hablar, simplemente una vista superficial de lo que hay a nivel terrestre, ¿de acuerdo? Y pongo siempre lo que yo creo más interesante. En este caso, vamos a hablar de cuál fue el primer coche eléctrico y la visión actual de los vehículos eléctricos VE, ¿de acuerdo? Lo que tenemos actualmente. Bueno, pues realmente el primer vehículo eléctrico de verdad fue creado por Nikola Tesla, ¿no? En el verano de 1931 reconvirtió un lujoso coche marca Pierce Arrow, como el que veis ahí en la foto, en un vehículo completamente futurista que, además de unas magníficas prestaciones, contaba con una peculiaridad totalmente impensable incluso en nuestros días. No tenía batería. Esto sí que es verdaderamente un coche eléctrico que no tiene batería. El sistema que utilizaba, evidentemente, para alimentar el vehículo era un sistema de energía libre y que utilizó y le permitía alcanzar una considerable velocidad máxima de 144 km hora. Bueno, otros hablan de que solo fue 128 km hora, pero aún así, para un coche que no consume gasolina ni nada de eso, llegar hasta 128 km hora es un hito. Evidentemente, en aquella época, un coche que corriera a 128 km hora era un coche muy veloz para aquellos tiempos. Bueno, el sistema que ideó Nikola Tesla pudo rodar en una semana más de 1.600 kilómetros durante sus pruebas, ¿vale? Y como digo yo aquí, al final, que luego no nos vengan diciendo que la energía libre no existe y que solo son pseudociencias, ¿vale? Hay muchos científicos que consideran la energía libre imposible porque no consideran la parte espiritual de la ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, el día que lo consideren, pues habrán avanzado muchísimo, como decía el propio Nikola Tesla, ¿de acuerdo? Bueno, a grandes rasgos, un coche eléctrico actual se compone de una toma de corriente para recargar la batería, ¿de acuerdo? Un cargador de a bordo, el pack de batería, que es lo más complicado y lo más pesado del vehículo, de un convertidor de corriente, de una transmisión, casi siempre de una sola marcha, como no sería una estupidez de mi punto de vista que pudiera tener varias marchas. En principio no sería útil, por así decirlo. Tener una sola marcha sería suficiente, ¿vale? Y finalmente uno o varios motores eléctricos. Además cuenta con una batería tradicional de 12 voltios para los servicios internos del vehículo, la iluminación, etcétera, etcétera.
una unidad electrónica de control que gestiona todos los sistemas del coche, como he mencionado, así como el funcionamiento del coche en general. Bueno, aquí tenéis ahí el esquemita, ¿de acuerdo? Batería, el cargador, el convertidor de corriente. El cargador normalmente funciona a 220, genera ese cargador genera una corriente continua. Luego hay un convertidor de corriente continua proveniente de las baterías a corriente alterna para trifásica en algunos casos, como el motor de Tesla, para alimentar el motor, ¿de acuerdo? Pero básicamente este sería el esquema de un coche eléctrico, ¿vale? Estas son las baterías, o sea, que es lo que más ocupa y más pesa del vehículo, ¿vale? Bueno, eh, conceptos extraterrestres. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta nuestra amiga Neka Esbaru al respecto. Vamos a hablar de lo que piensan en general, lo que piensan también de las emisiones de CO2, las baterías, cómo está pensado realmente lo del coche eléctrico, pues para estabular a los humanos, el impacto real que hay al medio ambiente de un coche eléctrico, lo que se usa en Taigenta, y luego hablaremos de las referencias utilizadas en este vídeo y la frase del día. No dejamos de utilizar la frase del día, puesto que tanto Sbaru como Aneka y las otras taigetianas y esbarunianas tienen frases bastante potentes. Bueno, Aneka nos dice que al respecto del carbono, es decir, de la emisión de carbono o huella de carbono, reducir el carbono, realmente con lo que quieren hacer con eso es quitar los automóviles de gasolina, quedando solo los eléctricos, lo cual es solo, evidentemente, otra agenda más, ¿de acuerdo? O sea, el que quieran eliminar los coches de gasolina o de gasoil y dejar solo los eléctricos es un punto más de la agenda de control de las élites. En realidad, dice aquí Aneka que son muy poca gente en la Tierra quien podrá tener coches eléctricos. El resto de la población no tendrá vehículos propios y porque serán incosteables, es decir, son carísimos. Ahora, al día de hoy son carísimos, 80.000 euros, ciento y pico mil euros, dependiendo de la potencia del vehículo, etcétera, etcétera. Y los pocos que lo tendrán también estarán controlados porque el eléctrico, en autos en primer lugar, no tiene autonomía y tardan en recargarse, porque las baterías son basura y causan demasiado peso en el vehículo, ¿vale? Entonces, aunque parezca que tienes un coche eléctrico y que te puede mover, en realidad tiene poca autonomía y muy lejos no vas a ir. Vale, voy a hacer la interpretación de lo que dice. Habla de la huella de carbono, del CO2, de las emisiones de CO2, ¿de acuerdo? Habla de las baterías y habla del impacto que tiene sobre el medio ambiente. Bueno, información que tengo por aquí, me dice que los océanos, por ejemplo, contienen 37,4 billones de toneladas de carbono en suspensión. La biomasa terrestre tiene entre 2.000 y 3.000 gigatoneladas. La atmósfera contiene 720.000 millones de toneladas de CO2 y el ser humano contribuye con solo 6 gigatoneladas. Con esto solo ya podemos decir que el ser humano no es el que está contribuyendo al supuesto cambio climático, ¿de acuerdo? Los océanos, la Tierra y la atmósfera intercambian CO2 constantemente y continuamente, de modo que la carga adicional de los seres que hacen los seres humanos a la atmósfera es increíblemente pequeña. Un pequeño cambio en el balance entre océanos y aire causaría un aumento mucho más fuerte que cualquiera que nosotros podríamos producir. Es decir, la propia naturaleza, si hubiese un desequilibrio en la propia naturaleza entre, por ejemplo, los océanos y la atmósfera, eso sí que podría causar un cambio drástico en la huella de carbono, ¿vale? No lo que hagamos el ser humano. Aquí os pongo esa agenda que hablaba antes, pues es la Agenda 2030. Esto es lo que realmente dice y lo real, lo que significa realmente la agenda es esta parte de aquí que no voy a leer, os lo dejo para vosotros que echéis un vistazo, ¿vale? Esto lo podéis encontrar en internet también. Bueno, siguiendo con el tema del CO2, aquí nos dice que las emisiones de CO2 de origen humano son mucho menores que las emisiones naturales, ¿vale? Con lo cual volvemos a incidir en el tema de que el cambio climático, en el supuesto cambio climático, que no existe realmente, es debido a las emisiones de los seres humanos. Esto es completamente falso. El consumo de vegetación por animales y microbios supone unas 220 gigatoneladas de dióxido de carbono al año.
La respiración de la vegetación emite unas 220 gigatoneladas, el océano libera 332 gigatoneladas. En comparación, cuando combinas el efecto de la quema de combustibles fósiles y los cambios en el uso del suelo, las emisiones humanas de CO2 son tan solo de unas 29 gigatoneladas al año. Es decir, una caquita, valga la palabra, comparado con lo que realmente se está moviendo a nivel natural. Sin embargo, las emisiones naturales de CO2 del océano y de la vegetación se compensan con los sumideros naturales. Es decir, como veis aquí en la imagen de la derecha, hay una emisión de carbono por parte de la naturaleza y una absorción, por así decirlo, o que es compensada con esos sumideros de los que habla el texto, ¿de acuerdo? De nuevo por los océanos y la vegetación. Las plantas terrestres absorben unas 450 gigatoneladas de CO2 al año y los océanos 338 gigatoneladas. Esto mantiene los niveles atmosféricos de CO2 en equilibrio aproximado. Las emisiones humanas alteran el equilibrio, es decir, naturalmente, de forma natural, pero no es tanto como nos están haciendo creer, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a las baterías, pues fijaros, las baterías, por lo general, evidentemente, a mayor capacidad energética y autonomía del vehículo, pues mayor será el peso de la batería, ¿vale? Cuanto mayor queramos la autonomía del vehículo, más baterías tenemos que poner y por lo tanto mayor peso. Por ejemplo, los modelos con baterías entre 6 y 12,5 kilovatios hora, que estos serían para vehículos muy pequeños, rondan entre 100 y 150 kilogramos de peso por este componente, solo por las baterías, ¿vale? Coches con mayor capacidad, hasta 100 kilovatios hora, o capacidad energética de las baterías de 100 kilovatios hora, se mueven entre 380 y 550 kilogramos aproximadamente. O sea, esto es casi más de la mitad del peso del coche, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos a las motocicletas y lo que nos dice Aneca de ellas. Las motos eléctricas son aún peores, ¿vale? Aún más basura, porque una moto es pequeña, entonces sus baterías también lo son, entonces no tienen autonomía. Ahora vamos a ver una cosa interesante, unos calculitos pequeñitos para ver el tema de la autonomía. Evidentemente ella dice aquí que te impresiona lo que pueden hacer en pista, pero por 5 minutos, después ya no caminan. ¿Cómo es esto? Bueno, imaginaros esta moto de aquí, la que hemos visto antes, pero de otro color. Es una moto comercial, no voy a poner la marca, ¿vale? Tiene un motor de 6.000 vatios y una batería de litio de 72 voltios y 100 amperios hora, ¿vale? Entonces, si son 600 vatios el motor, quiere decir que va a tener un consumo a 72 voltios, haciendo los cálculos sencillos, ¿eh? Si aquí, sin incorporar pérdidas, ni conversiones a corriente alterna, lo que sea, es todo sencillo, sin ninguna merma, ¿de acuerdo? Si consideramos el motor de 6.000 vatios, entonces a 72 voltios tendremos un consumo de corriente de 83,33 amperios, ¿vale? Si suponemos que el motor o que la moto las llevamos a máxima potencia, es decir, a consumir esos 6.000 vatios, la batería duraría solamente 1 hora y 12 minutos, ¿vale? Aproximadamente, ya te digo, sin considerar pérdidas ni nada. Ya que la capacidad de la batería que nos está vendiendo este fabricante es de 100 amperios hora. Es decir, la batería se descargaría en 1 hora si consumiéramos 100 amperios constantemente durante esa hora. Como estamos consumiendo 83,33 amperios con la máxima potencia de la moto, quiere decir que prácticamente la batería nos duraría 1 hora y unos poquitos minutos más, que son esos 12 minutos que hemos calculado, ¿vale? Entonces, esta es realmente la verdad la realidad de los vehículos eléctricos, ¿no? Si vamos a máxima potencia en esta moto, tendremos batería solamente para 1 hora y 12 minutos, ¿vale? Entonces, que lo sepáis. Lo que decía Aneca queda interpretado con cálculos sencillos. Bueno, pasamos al tema de humanos estabulados. ¿Cuál es ese punto realmente de la agenda que realmente tiene relevancia? Pues con los vehículos eléctricos, evidentemente, como ha dicho antes, no podemos ir lejos, entonces la población queda contenida en granjas, ciudades, puesto que no pueden moverse de ciudad en ciudad sin pasar por los controles del gobierno, usando el transporte público. Así que lo eléctrico y el promoverlo solo promueven la destrucción de la humanidad. Aquí os he puesto una foto de una serie española que se llama La Valla y es exactamente lo que dice ella. Con la causa o con la excusa, mejor dicho, de un virus,
se hacen ciudades donde queda concentrada toda la población y las ciudades quedan controladas por el ejército, ¿de acuerdo? Y el transporte entre ciudades también se controla por el ejército, ¿vale? Entonces, esto es lo que al final vamos a terminar yendo. Bueno, la interpretación, aparte de lo que he dicho yo, pues aquí lo eléctrico y el promoverlo solo promueve la destrucción de la humanidad. ¿Y qué se consigue con todo esto? Esta es la estrangulación de la humanidad, como veis aquí en la foto, ¿vale? Entonces, lo que consiguen o persiguen es el confinamiento de la gente en ciudades de granja, el que perdamos los derechos fundamentales que tenemos, limitar nuestros movimientos, controlar a la gente militar y policialmente, tener videovigilancia, alimentación o dar de alimentación a los humanos con alimentos sintéticos, control de edad, transhumanismo, como estamos viendo ya, neuromodulación, control mental, telepatía sintética y control de la realidad, como le está pasando a la vaca, ¿vale? Etcétera, etcétera. Todo esto es lo que vamos a conseguir, no solo con los vehículos eléctricos, la implantación de los vehículos eléctricos, como hemos dicho, que es un punto de la agenda, sino con muchas más cosas. Esta es la verdadera motivo o fin de todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces sigue diciendo aquí Svaru, perdón, Aneka, que quieren luchar realmente por la unidad y por el planeta y los ecosistemas. ¿Quieren ser ecológicos? Aunque son ilógico, como consecuencia de la propaganda de los medios, es mejor tener un automóvil de 8 cilindros como el Mustang, este que veis aquí en la foto, o qué sé yo, dice ella, que un híbrido o eléctrico, puesto que 8 cilindros causan menos daños ambientales y menos daños ambiental y menos contaminación. Fíjate lo que está diciendo, que un coche con 8 cilindros contamina menos que un coche eléctrico. Que realmente lo que causa es generar la misma cantidad de energía eléctrica para alimentar tu coche eléctrico. Es decir, para alimentar tu coche eléctrico hace falta también generar energía y esa generación de energía pues no es de todo limpia, ¿de acuerdo? Aquí recupero una frase de Svaru, en la que dice que la Tierra nos dicen que el petróleo es un combustible fósil no renovable y de origen orgánico. Esto es una gran mentira. Lo enlazo con lo que dice Aneka de utilizar un automóvil de 8 cilindros, aunque sea de gasolina. El petróleo es un mineral generado por complejas interacciones químico-térmicas mecánicas dentro de la corteza del planeta. Es autorrenovable. Es decir, que yo preferiría en todo caso seguir con vehículos de gasolina que causan menos daño ambiental y menos contaminación, evidentemente, ¿de acuerdo? Acordaros que lo que proporciona de contaminación el ser humano es minucias comparado con lo que mueve la propia naturaleza. Aquí evidentemente dice que de nuevo manipulan a la gente porque la expulsión de gases y ruidos de un 8 cilindros es algo evidente para ellos y la contaminación de las plantas nucleares o de quema de carbón no lo ven, ¿vale? Como están lejos, pues eso no contamina, ¿de acuerdo? De nuevo, todo esto es manipulación de perfección con propaganda, ¿de acuerdo? Bueno, mi interpretación es el impacto de todo esto sobre el medio ambiente de un coche eléctrico es mucho mayor que uno de gasolina, ¿vale? Por lo menos eso es lo que yo interpreto y lo que yo he podido ver estudiando toda la información que tengo a mi disposición. Hay que tener en cuenta lo que ocurre durante la fabricación, el uso y el reciclaje de la batería. Estos son los 3 puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar cuánto es la contaminación que produce un coche eléctrico, ¿vale? Durante la fabricación de una batería, en la que se incluyen también tierras raras, cobalto, litio y más cosas, y que requieren más necesidades energéticas para usarlas en la industria, se producen emisiones que son muy importantes. Es decir, a la hora de fabricar la batería y encima utilizando tierras raras que también son tóxicas, ¿vale? O sea que esto hay que tener en cuenta, no solo la contaminación que produce a la hora de generar esa energía para la fabricación de la batería, también tenemos que tener en cuenta la toxicidad de los elementos que se producen que utilizan en las baterías, ¿de acuerdo? Precisamente la contaminación que se produce a la hora de fabricar una batería de iones de litio viene del tipo de electricidad utilizada en dicha fabricación. Tened en cuenta que la fabricación de baterías suele ser en países casi tercermundistas, donde se utilizan energías centrales eléctricas que utilizan carbón o incluso en algunos casos de energía nuclear. O sea que
Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Las baterías no se fabrican, o muy pocas se fabrican en países industrializados como en Europa, y sí que se utilizan en otros países donde la generación de energía eléctrica viene de estas centrales, ¿vale? Aquí pongo también que las pilas de ion litio, el cátodo generalmente está hecho con un compuesto químico llamado óxido de litio cobalto, ¿vale? O en las pilas más recientes, en las de última generación, se utiliza el fosfato de litio y hierro, lo que es el ferrofosfato de litio, que se utilizan en estas baterías. Estas baterías evidentemente tienen mejores características que las que de ácido plomo, etcétera, etcétera. Para evitar utilizar el cobalto, el elemento, que es un elemento, o sea, se utiliza el litio y el hierro, y el fosfato de litio y hierro, para dejar de utilizar el cobalto, que es un elemento caro, escaso y tóxico, ¿vale? Aquí os pongo una tabla de la toxicidad del cobalto y también de la toxicidad del litio, ¿de acuerdo? Puede producir problemas cardiovasculares, gastrointestinales, intestinales, gastrointestinales, etcétera, etcétera, ¿vale? Alteración de la conciencia, hiperreflexia, ataxia, disartria, temblor, movimientos coriformes y en caso de muy graves, convulsión, coma y también muerte. En el caso de cobalto, pues tienes problemas por las vías respiratorias si lo inhalas, eh, tienes problemas también en el intestino y en la piel, ¿vale? Puedes tener problemas de pulmón, de corazón, de hígado y riñón, ¿vale? Se excreta pues el 80% por la orina, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo un elemento tóxico. Vale, en cuanto al uso, ¿vale? Podría decirse que el impacto que hay que sumarle al de la fabricación, hay que sumarle el impacto del uso de la batería. Es verdad que mientras que el vehículo eléctrico circula por la carretera, no hay emisiones de CO2 al entorno, comparado con un vehículo de combustión interna, de gasolina o de gasoil. La cuestión está en saber de dónde sale la energía cuando cargamos la batería del vehículo eléctrico, ¿vale? Es que eso es importante, porque pensamos que en las gasolineras o en los puntos de carga hay un enchufe y ya está y no hay nada más detrás, ¿vale? Pues ojalá eso fuera así, ¿verdad, Nikola Tesla? Que la energía se creara del aire, no es así. Pero no proviene, en el mejor de los casos, de las mencionadas anteriormente energías renovables y con muchas más probabilidades provienen de centrales eléctricas de carbón o peor de las energías nucleares. Es decir, cuando cargamos un coche en la estación de carga, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta cómo se genera esa energía eléctrica. Si es por carbono, pues ya tenemos emisiones de carbono. Si son centrales nucleares, pues peor todavía, ¿de acuerdo? Luego tenemos ahí el transporte, la cantidad de materiales y de cables de cobre, etcétera, etcétera, que están utilizando y de las pérdidas que hay dentro del transporte de la energía eléctrica, ¿de acuerdo? O sea, todo esto, la transmisión de la electricidad para que nosotros podamos cargar el vehículo, todo eso genera una contaminación que no se ve, pero que está ahí, ¿de acuerdo? Bueno, como decía antes, aquí no menciono las pérdidas producidas por el transporte y distribución de la electricidad desde las centrales, ¿de acuerdo? Hasta el punto de carga, aunque algunos digan que no existen tales pérdidas, ¿vale? Vamos a poner el puntero. Bueno, en cuanto al reciclaje de las baterías, este es otro punto importante. ¿Qué hacemos con las baterías que ya no se utilizan? Pues es cierto que podemos reducir las emisiones de gas de efecto invernadero con la reutilización de materias primas contaminantes como el litio, el cobalto y el níquel. La propia extracción desde origen de estos elementos y su posterior refinado ya provocan emisiones de CO2, es decir, la extracción y el posterior refinado del níquel, del cobalto, etcétera, ya provocan emisiones de CO2, que podremos reducir si somos capaces de reciclarlos exitosamente desde una batería usada para fabricar nuevas baterías, pero tenemos la desgracia de que hoy la industria del reciclaje de baterías todavía está en su infancia y además es un proceso complejo y caro, ¿vale? Entonces esto, bueno, también podría caber la posibilidad de reutilizar esas baterías, ya que cuando dejan de ser útiles en un vehículo todavía mantienen entre un 75 y un 80% de su capacidad original, ¿vale? Entonces este es muy probablemente, será muy probablemente el fin de las baterías, a tenor de los 7,8 millones de toneladas de baterías de vehículos eléctricos que llegarán a cada año a final de su vida. Fijaros la cantidad de
de reciclaje que debería hacerse para eliminar todas estas baterías que se generan con el uso de los vehículos eléctricos. Es un problema. Vale, ya por último, hablaros de lo que se utiliza, por ejemplo, en Taijeta, ¿vale? Dice aquí, nos dice Sbaru, que en virtualmente todas las civilizaciones avanzadas se usan esta clase de transmisión energética, es decir, hablaba anteriormente a esta frase de la energía punto cero, en donde los sistemas como la iluminación, las funciones internas de edificios, industrias y vehículos planetarios funcionan con la tecnología de energía ilimitada, es decir, energía punto cero, energía libre. ¿Vale? Entonces dice que en mi civilización casi todo se hace por aire con tecnología de cancelación y manipulación de gravedad. Acordaros de que ya hemos hablado de esta tecnología de cancelación y manipulación de gravedad en los episodios de navegación estelar, ¿de acuerdo? Donde hablábamos de cómo podíamos, de los diferentes tipos de navegación, y una de ellas era la navegación por gravedad o cancelación y manipulación de gravedad, ¿vale? Aún así, también ellos utilizan vehículos de rueda para distancias cortas, porque no tienen red de carreteras. Solo tienen trenes de tipo maglev, es decir, de levitación magnética sin ruedas, ¿vale? Los pequeños vehículos de rueda para cortas distancias tienen ejes magnéticos, lo que minimiza la fricción y funcionan con energía eléctrica ilimitada, es decir, con energía punto cero o energía libre, tomada por el aire como descrito con anterioridad. Es decir, como ya nos han explicado, también tengo un vídeo anterior que habla de la energía libre, también puedes echarle un vistazo para ver cómo se genera, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la forma de transportarse que tienen los taijetianos en su planeta, ¿vale? Normalmente se hacen con vehículos o naves que cancelan y manipulan la gravedad, y para cortar distancias utilizan pequeños vehículos con ruedas, pero que se alimentan de energía libre, con lo cual no tienen batería, no pesan y son de ilimitado, no se cansan y no se estropean nunca, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es lo que deberíamos de hacer vehículos como los que hizo Nikola Tesla, como comentado al principio de este vídeo. Con esto acabamos ya este vídeo, espero que os haya gustado. Estas son las referencias a las que hago mención durante el vídeo de Gosia, un vídeo de NIO que habla de energía libre, ¿de acuerdo? También podéis ver el de navegación estelar para la cancelación y manipulación de gravedad. Transcripciones, la tenéis ahí, la transcripción de mini temas de Gosia, donde se habla del Mustang, ¿vale? Y de los coches eléctricos. Y luego diferentes artículos que he escrito yo también, como este de aquí, de donde he sacado alguna información de este vídeo, energía libre, y algún otro enlace en internet donde podemos hablar de la autonomía de un coche eléctrico, ¿de acuerdo? Y por último ya vemos la frase de Sofía Yazgi-Sbaru, que esta es muy importante. Aquí nos dice que somos mente, eres mente ahí, solo tienes un cuerpo cuando te lo imaginas, es decir, nuestro cuerpo es ilusorio realmente, solo porque eso deseas imaginar. Si no quieres, solo eres mente, conciencia pura. Eres tu imaginación y lo que creas. No eres algo que crea lo demás, simplemente eres lo que creas y vives lo que eres porque vives lo que creas. Bueno, un poco ahí enrevesado, pero tiene toda la razón, ¿de acuerdo? O sea, nosotros creamos lo que vivimos, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, aquí tenemos unas propuestas para los siguientes vídeos, todavía no lo tengo confirmado. Podríamos hablar de diferentes formas de generación de energía en la Tierra a la que ANEC hace mención. Habla también, últimamente han hablado de temperatura en el espacio. Recordad que tengo un vídeo del Sol que también habla de esto, ¿vale? Por si queréis ir viéndolo. Hablaremos también de las centrales nucleares y la transformación del planeta. También creo que es un tema interesante y varios puntos a interpretar y analizar. Y luego otros que irán surgiendo que ya os iremos comunicando, ¿de acuerdo? Pues nada, este es el final del vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y hasta luego.